Buenas noches a todos, bienvenidos esta tarde a este tiempo de estudio y de oración. Bienvenidos a todos los que nos ven a través del canal de YouTube. Vamos a empezar, como siempre hacemos, con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque vives en nosotros y estamos confiados, porque así nos lo dices en tu palabra y así lo creemos por fe. Te damos gracias, Padre, porque nos das este lugar y este tiempo para abrir tu palabra y disfrutarla y llenarnos con ella, y también para ese tiempo maravilloso que es el tiempo de estar hablando contigo. Te damos gracias por cada uno de los que hemos podido venir en esta tarde, Señor, y te pedimos que tu palabra llegue allá a aquel corazón a que tú tengas destinado, Señor, para recibirlo. Te pedimos tu bendición, acordándonos de los enfermos, que tú los consueles, Señor, en su lecho de dolor, y también que los animes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos la lectura en el libro del Éxodo, que es el que estamos estudiando, en el capítulo 30. Libro del Éxodo, capítulo 30. Vamos a leer los 10 primeros versículos. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Y su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de sus cornisas, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y a Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Yo te indico, ¿sí? Bueno, pues después de las instrucciones que hemos visto para la consagración de los sacerdotes, de Aarón y sus hijos, Jehová le revela a Moisés el resto de los utensilios que van a formar parte del mobiliario que había en el tabernáculo, así como las provisiones básicas para desarrollar todos los ministerios. Esas provisiones pues serían el aceite de unción y sería el incienso. Estas instrucciones les enseñó a los israelitas la manera de acercarse a Dios y de adorarle en verdad. En el versículo 1 comienza este capítulo con las instrucciones para hacer un altar de madera de acacia para quemar incienso. Ahí veis la composición, la imagen de ese altar con sus diferentes partes, y veis que en los versículos 1 al 5 se ven todos esos detalles para su construcción. Lo que no se nos dice en esos versículos es qué simboliza ese altar. De ahí que, como en los otros muebles,
pues tengamos diferentes interpretaciones según quien quiera dar la interpretación, según el erudito que la quiera dar, ¿no? Hay diferentes, por supuesto. Algunos opinan que el incienso que allí se quemaba, que dice en el versículo 7 que era un incienso especial, un incienso aromático, representa las oraciones del pueblo de Dios. Esta es una de las interpretaciones más comunes porque se basa en lo que describe el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ver unos versículos en Apocalipsis para ver la interpretación o la razón de esta interpretación. Vamos a Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Y dice ahí: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y un poquito más adelante, en el capítulo 8, a partir del versículo 3, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Vale? De ahí que sea esa la razón de por qué el incienso quemado, ese humo, puede simbolizar esta imagen que nos ofrece Apocalipsis. El humo del incienso con las oraciones de los santos. Puede que las oraciones descritas en Apocalipsis también sea al revés un eco del Éxodo que está escrito antes, ¿no? Aunque aquí no se habla de las oraciones en el libro del Éxodo. Sí se dice claramente dónde tenía que estar este altar. En el versículo 6 dice: lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Como ya llevamos muchos estudios sobre esto, ya todos estáis haciéndolos a la idea, ¿no? De dónde tenía que estar ese altar. Ahí está. Lo que se ve aquí cortado es el velo antes de la entrada al lugar santísimo. Bueno, pues esa es la situación donde tenía que estar. Ya en el lugar santísimo es donde tenemos el arca, y dice en este versículo que es el lugar donde me encontraré contigo. Está hablando Dios a Moisés, y después lo haría a Aarón, ¿no? Como sumo sacerdote. Como decimos muchas veces y repetimos, las cosas tienen un significado, cada pieza tiene un significado, e incluso su posición tiene un sentido. El sacerdote que estuviese delante de ese altar, pues tenía las cortinas y no podía ver el propiciatorio, pero estaba delante del altar, frente a ese velo, ese velo le suelen llamar la puerta de la vida, y ahí aparece también con ese nombre, la puerta de la vida. Pues en esa postura que estaba ofreciendo el incienso, estaba frente a ese lugar, frente al lugar santísimo. No estaba ni de espaldas ni de lado, estaba
frente, ¿vale? Y entonces el humo del incienso era como si lo dirigiera hacia allí. Y como hemos dicho que el humo del incienso puede representar las oraciones de los santos, es como si las oraciones de los santos estuvieran dirigiéndose hacia el lugar donde aparecía Dios para hablar con el sumo sacerdote. Y con eso pues podemos sacar, tenemos a un sumo sacerdote, un sacerdote en este caso, haciendo ese acto, ¿no?, con el humo, y podemos sacar una enseñanza de esa ilustración. Aunque nosotros no podemos ver el trono de la gracia, donde está Dios y que está representado por ese lugar santísimo, nosotros no podemos verlo, pero debemos situarnos en la oración por fe frente a ese trono. Cuando estamos orando a Dios, ¿no? Y es como si estuviéramos en esa posición del sacerdote, enfocados hacia donde Dios está, dirigiendo a Él nuestras oraciones y al mismo tiempo elevando nuestra mirada de fe hacia el Señor, ¿no? No oramos nunca por rutina. Hay otra forma de decir rezar. Rezar es repetir oraciones. Orar es hablar literalmente con nuestro Padre que está en el trono, en el lugar santísimo representado en el tabernáculo. Podemos ayudarnos para entender esto con las explicaciones que nos enseña Hebreos. Siempre accedemos a Hebreos porque Hebreos sabéis que menciona muchos aspectos del tabernáculo y del significado del tabernáculo. Así que vamos a leer dos versículos en Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué hace Cristo ante Dios? Está intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A la diestra del rey estaba la persona más notable del reino, su consejero más directo. A la diestra de Dios Padre está Jesucristo, intercediendo por nosotros, según dice en la palabra. De modo que es entendible que nuestra mirada de fe y nuestras oraciones sean dirigidas a esa sala del trono celestial, habitada por Dios, representada aquí ya por el lugar santísimo, y además sabiendo ya por el Nuevo Testamento que tenemos también en ese mismo lugar la presencia de Cristo a su lado, intercediendo por nosotros, intercediendo también por nuestras plegarias, por nuestras peticiones. Siguiendo con el pasaje que estamos viendo, dice en los versículos 7 y 8,
y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así que tenemos uno de los trabajos de los sacerdotes, que era quemar el incienso aromático en este altar mañana y tarde, todos los días. En primer lugar, para mostrar que a Dios le eran aceptables los servicios de su pueblo, las ofrendas y los sacrificios que se hacían en el atrio. Aquí lo vemos, una panorámica de lo que es el tabernáculo, y mientras allí dentro estaba sucediendo esas cosas, ahí afuera había toda la actividad de los sacrificios, los sacerdotes matando los terneros o los animales que iban a ser ofrecidos y todo eso, ¿no? Entonces, por un lado, ese incienso estaba como ofreciendo esas oraciones y ofreciendo esos sacrificios de alguna manera al Señor, ¿no? Pero además cumplía otro posible objetivo en aquel recinto cerrado. Y esto era es una idea que surge del ambiente que tenía que haber en aquel sitio, con tantas matanzas y con tanta sangre, el mal olor. Entonces, el hermano propone que el otro objetivo posiblemente fuese ahuyentar ese mal olor, el mal olor de la carne que se quemaba diariamente en el altar de bronce. También el comentarista Matthew Henry mantiene esa misma opinión. Fue una de las cosas que comprobé, a ver si era posible esto, ¿no? Pero sí, es verdad, el ambiente tenía que ser muy fuerte, ¿no? Recordar que estos sacrificios que se está viendo ahí, como los hacían, se ofrecían por los pecados. Tenía un sentido, ¿no? Se ofrecían por los pecados cometidos por el pueblo y también por los sacerdotes, ¿vale? Y entonces así también el incienso que se ofrecía en ese altar, pues es como si quedase recomendado a la aceptación de Dios todo lo bueno que el pueblo había hecho. En otras palabras, igualmente hoy nuestros dos problemas en nuestra relación con Dios son que seamos absueltos por nuestros pecados y que seamos tenidos por justos a sus ojos. Todo esto logrado por el sacrificio completo y perfecto de Jesucristo, así como por su sangre derramada. Como venimos explicando y como venimos anunciando, cuando estudiamos cada uno de estos pasajes, todo esto simbolizaba ese sacrificio. Todo esto simbolizaba que un día ya no serían necesarios estos sacrificios. Un día llegaría ese sacrificio perfecto, pero tenía que ser un sacrificio muy especial. Nada menos que Dios hecho hombre, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para suplir el castigo y para cumplir la justicia de Dios por causa del pecado. Así que, como hemos mencionado y como venimos mencionando, siempre hay un simbolismo en cada una de estas piezas que vamos descifrando y que en cada uno de los muebles y en los diferentes ministerios pues nos apuntan especialmente y directamente al ministerio principal por el cual Cristo vino a la tierra. Como ya he dicho, el altar del incienso es tipo de la mediación de Cristo. La mediación de Cristo. Y recuerdo, la palabra tipo, para que nos entendamos, es como un símbolo de algo futuro, de algo diseñado y preparado por Dios para prefigurar ese algo futuro. Así que el altar del incienso que nos toca hoy es tipo
de esa mediación de Cristo al lado del trono, también simbólico, porque evidentemente Dios no va a estar sentado en el trono, pero la realeza y la grandeza de Dios se simboliza con un trono, un rey sentado al lado de, y al lado de la persona más importante del reino, ¿no? Que es su Hijo Jesucristo. Y hablando de una interpretación de esta simbología, al igual que el altar de bronce era tipo de Cristo, al igual que el altar del incienso es tipo de Cristo, de la mediación de Cristo, el altar de bronce, que es este, donde se quemaban los sacrificios, era tipo de Cristo que muere en la tierra. Y el altar de oro, diapositiva siguiente, que es este, que estamos viendo, es tipo de Cristo que intercede en la presencia de Dios en favor de nosotros. Hay un texto relacionado con esto que está en la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Es un texto bien conocido. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros. Si os fijáis, ahí se ve un poco debajo donde está el humo una cornisa que llevaba este altar, que era de oro, y según los entendidos, según los eruditos, representa también la corona de oro que lleva Cristo como rey. Y cuando el sacerdote quemaba el incienso, el pueblo oraba, lo que nos recuerda que el verdadero incienso son las oraciones de los santos. ¿Por qué sabemos que cuando el sacerdote quemaba el incienso el pueblo oraba? Tenemos algunas referencias, pero vamos a ver una en Lucas, capítulo 1 y versículo 10. Está hablando del sacerdote Zacarías y dice en el versículo 10: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Vamos a ver vamos a ver un texto más y recordar el de Apocalipsis, que está en esta misma línea, pero el otro texto está en el Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda del altar. Pero lo que nos interesa aquí es la primera parte, ¿no? Mi oración como el incienso. Y el otro texto que quería recordar es el del Apocalipsis 5:8, que ya hemos visto, pero que me gusta lo bien que explica esto, ¿no? Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, en el mismo metal, oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que el verdadero incienso son las oraciones de los santos. Y nos dice en el pasaje de Éxodo, en el versículo 8: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras
generaciones. O sea que vemos que las lámparas eran encendidas al mismo tiempo que se quemaba este incienso, ya al anochecer, ¿no? Vamos a ver otro texto del Salmo 119, versículo 105. Y vemos otro simbolismo importante sobre estas lámparas. Texto bien conocido también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que si la lectura de la palabra de Dios es luz para nosotros, esto puede recordarnos que diariamente debemos de acompañar nuestro tiempo de oración con la lectura de la Biblia. O dicho de otra manera, nosotros le hablamos al Señor a través de nuestra oración y hemos de oír lo que Dios nos dice a través de la palabra. Y de esta manera la comunión es completa. Amén. Amén.